Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en Canal 11 de Punta del Este. Esto es la mañana del 11 en vivo hasta las 12:30. Una jornada nublada, gris, con alguna llovizna. Anoche empezó a desmejorar. Nadie tenía previsto que estuviera feo. Incluso hay alguna garuita muy leve a esta hora sobre algunos puntos de Maldonado. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Vemos el pronóstico de Inomet. Disfruta el invierno in-house. Confort infinito solo en Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? 13 grados la temperatura máxima para este miércoles 13 de agosto. Cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas en la mañana, nuboso con periodos de cubierto, precipitaciones escasas en la tarde-noche de hoy. Vientos del oeste al suroeste con rachas de 40 km por hora. Obviamente, ahora está chispeando, hay precipitaciones escasas, pero ayer no había un pronóstico tal. Para mañana jueves, 8 grados la mínima, 10 la máxima. Seguimos con el frío, ¿eh? Qué disparate. Cielo nuboso con periodos de algo nuboso, vientos del sur al sureste de 10 a 30 km por hora. El viernes más frío todavía, 7 grados la mínima, 9 la máxima. Cielo algo nuboso con periodos de nuboso, neblinas, vientos del este y noreste con rachas de 40 km por hora. Con esa temperatura y ese viento, imagínate, un frío imponente el viernes, cuidado, 10 grados la temperatura actual en Punta del Este, el viento sopla del sur-suroeste de 21 a 35 km por hora y la humedad es del 88%. Cadena del Mar, entre sus títulos destacados, Pan de Azúcar, nuevo tiroteo genera preocupación entre los vecinos. Debate eutanasia, Salle rechazó el proyecto y exhibió la imagen de un general nazi. Insólito, en Buenos Aires cayó con su auto al vacío en un garage por no esperar a que bajara la rampa. Qué loco, ¿no? A ver, esto debe estar en todos los portales, pero vamos a bicharlo en este. No hay video. Acá no hay video, seguramente en otros portales. En algún portal argentino de repente está. En otros titulares de Cadena del Mar, Peñarol le ganó a Racing en el Campeón del Siglo y está a un paso de los cuartos de final. En el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol consiguió un triunfo 1-0 ante la Academia. El empate se rompió a 10 minutos del cierre gracias a un remate de cabeza de Terán. Bueno, un partido que tuvo, primero que nada, demasiadas faltas, ¿no? Ayer hablaban los comentaristas haciendo la estadística del partido. Se adicionaron 6 minutos en el primer tiempo y 5 minutos en el segundo tiempo. Por lo tanto, son 11 minutos, más los 90 reglamentarios, son 101 minutos de fútbol. El partido de juego efectivo, escuchá lo que te voy a decir, 101 minutos de fútbol, 39 minutos de juego. Eso te dice que hubo 62 minutos del partido parado. Un disparate. Primero muchas faltas, muy cortado, y después cada falta un ceremonial. El reclamo de los jugadores del equipo al que se le cobra la falta. El reclamo de los otros para que no se deje llevar puesto el árbitro el partido. Es decir, todo un reclamo, una pelea, una discusión, escaramuza. Se agrupan, le comen la oreja al juez. La verdad que insoportable. En ese sentido, un viejo partido de Copa Libertadores de América. El árbitro, pareció muy laxo, muy poco carácter. Es raro porque Klaus, yo lo tenía el brasileño como un árbitro un poco más firme, ¿no? Pero ayer dejó que pegaran abierto y jugado. A los 20 minutos de arrancado el partido salió Leo Fernández lesionado, lo fueron a buscar, ¿no? Desde ya antes del partido en la previa, Racing venía diciendo de que a este jugador hay que achicar los espacios porque es un peligro. Y le achicaron los espacios, se turnaron para pegarle entre 2 o 3 jugadores de la academia, le pegaron de un lado del otro hasta que le dieron un rodillazo en la rodilla. Leo fue atendido, intentó seguir, pero no pudo y a los 20 minutos del primer tiempo fue sustituido por David Terán, que se transformaría en El Salvador, porque fue el que terminó haciendo el gol. Un gol de dudas que se plantearon en el momento por posición adelantada, que después fue validado. En fin, lo concreto, más allá de una roja que le sacó a la Academia, que después el juez fue al VAR y se arrepintió y la roja la cambió por amarilla. Algunas cuestiones arbitrales muy cuestionables y dudosas. Lo importante es que Peñarol se quedó con el triunfo, con los 3 puntos, y va el martes que viene a Avellaneda a jugar el partido de vuelta con un triunfo bajo el brazo, ¿no? Ahora la Academia va a tener que hacer 2 goles si quiere pasar a la siguiente fase, y Peñarol tiene que administrar esta ventaja. Si es posible, hacer un gol, sería brillante, pero si no, hay que intentar mantener el arco en 0, ¿no? Pero bueno, un partido con un estadio repleto, un partido al que lamentablemente el mal uso que hacen algunos de algunas cosas impide
aspectos del espectáculo, ¿no? Porque todo este lío que se armó con las bengalas, lo que pasó en el Estadio Centenario, en el Clásico del Intermedio, en el Clásico de, si bien digo, del Intermedio, bueno, todos los relajos que se armaron que prohibieron las bengalas, ayer fue el espectáculo que faltó. La bienvenida al equipo fue con un estadio que se venía abajo, pero no había ni siquiera una bengalita de esa que tiran los niños en Navidad, no había nada. Tiraron algunos fuegos artificiales afuera, sobre todo bombas de estruendo, pero faltó esa magia de la bengala, que parece que la tribuna se prende fuego. Pero bueno, lamentablemente por el mal uso de algunos tarados, nos vimos privados un montón de hinchas de Peñarol de ver ese recibimiento por Copa Libertadores, donde además el peso de la hinchada es muy importante para amedrentar al rival, un rival que tenía unos 4.000 hinchas en la tribuna, lo que sería la Colombes del Estadio Centenario, en el anillo de arriba, que estuvieron muy ruidosos, muy ruidosos, la verdad. El fútbol argentino tiene un aliento permanente de la tribuna. Esos 4.000 hinchas se hicieron sentir muchísimo hasta el gol de Peñarol. En el gol de Peñarol quedaron, o sea, como que lo hiciste así con el volumen, y quedaron todos quietitos. Se terminó el festejo argentino. Es entendible, ¿no? Un gol es un golpazo bárbaro, y Racing además que no amenazaba al arco de Peñarol, no pateó una vez al arco. Entonces, bueno, en fin. La cuestión, lo importante, Peñarol se quedó con los 3 puntos en el campeón del siglo y ahora mira con otros ojos el partido de vuelta en Avellaneda el martes que viene. Más títulos de Cadena del Mar, Verónica Robaina del Partido Nacional, el presupuesto va a llegar a fines de agosto, nuestra aspiración es que se resuelva en 30 días. La presidenta de la Junta Departamental de Maldonado, en diálogo con Cadena del Mar, confirmó que el Ejecutivo Departamental enviará el presupuesto quinquenal a fines del corriente mes. Edil Gonzalo Soria, también del Partido Nacional, ustedes y sus familias saben que este logro comenzó hace muchos años, con un gran aporte emocional y mental de sus seres queridos. El edil Soria se refirió a la creación de vínculos a través del deporte en el reconocimiento realizado en la Junta Departamental de Maldonado junto al Curul Rodríguez a las jóvenes triunfadoras en el fútbol femenino. Otros títulos de Cadena del Mar, Eduardo Elíngel del Partido Colorado, vamos a analizar a fondo el presupuesto, queremos que por lo menos se nos escuche. El legislador colorado formuló una serie de planteos en la Junta Departamental producto de su contacto con vecinos. Ignacio Martínez del Partido Nacional, lo que más reclama la población son los problemas vinculados al tránsito, y Fabricio Rodríguez, también del Partido Nacional, han elevado el estandarte del Uruguay y del departamento de Maldonado en referencia a estas jugadoras celestes. Diario Correo de Punta del Este, boya petrolera, reparaciones en Manguerote no han dado los resultados esperados y la descarga continúa paralizada. Fiscalía investiga denuncia por ventas subvaluadas de los 3 padrones donde se ubica el ex-hotel Mantra. El ex-hotel Mantra, el Mantra se construyó en, ¿qué año fue? Fines de los 90. Claro, primero era Cipriani y después fue Mantra. Pero fue construido, me acuerdo que fue poco después del Conrad en aquel momento, ¿no? Así que fines de los 90, me suena, fines de los 90, que era el Hotel Cipriani, después se transformó en Mantra. Bueno, están investigando una denuncia por una venta subvaluada, o sea que valían 10 y lo vendieron a 30, o lo valoraron en 30, los terrenos donde hoy, los 3 padrones donde hoy se ubica el ex Hotel Mantra. Picudo Rojo llega a San Carlos y la Intendencia de Maldonado refuerza controles para salvar palmeras. No tenemos chance, ¿eh? El Picudo Rojo nos va a hacer trizas las palmeras, ya está en muchos puntos del país. Hay un gran temor porque no ataque los palmares de Rocha, que además de ser zona protegida, desde el punto de vista ambiental, sería un desastre, ¿no? Porque además no hay posibilidad de recuperar nada, hay que talar la palmera, se terminó. Increíble, ¿no? Ituzaingó golea y sigue arriba, dice otro título del diario Correo de Punta del Este, y Echeverría critica posible impuesto a las inversiones en el exterior, es un error que afectará a Maldonado. Maldonado Noticias titula, cayó la primera palmera afectada por el picudo rojo en San Carlos y se teme que aparezcan más. La Intendencia continuó trabajando, como desde hace 2 años, en el monitoreo y control de esta plaga que afecta a palmeras del departamento. Según el ingeniero del Departamento Ambiental, Manuel Nogués, las acciones preventivas han evitado un índice de afectación mayor, pero ya hay 350 perdidas. Rápido operativo permitió evacuar a 20 ancianos durante siniestro en hogar en San Carlos. En Maldonado se analiza crear normativa para regular parques con juegos mecánicos. 2 conductores formalizados tras participar en distintos siniestros de tránsito con saldo fatal.
Diario El País, histórica votación, proyecto de eutanasia pasa al Senado con apoyo político del Frente Amplio y la oposición. Esto es Peñarol, la batalla del campeón del siglo, el gesto de Gularte que no se vio, el abrazo de Cortés y la vieja copa. El gesto de Gularte es que cuando Peñarol hizo el gol, se fueron todos a festejar al campo rival. Por lo tanto, al no haber ningún jugador en el campo propio, no se puede reanudar el juego. Entonces Gularte rápido, esa picardía del fútbol uruguayo, porque a ver, cada uno tiene su forma de hacer tiempo, ¿no? Los argentinos también encontraron la suya, había una silbatina ensordecedora en el estadio porque era muy alevoso. Y bueno, en este caso Gularte llamó a los compañeros, se fueron todos a festejar al terreno de Racing para hacer tiempo y bueno, ganar segundos una vez convertido el tanto. Y la vieja copa, bueno, el abrazo de Cortés, porque el arquero, otra vez muy bien, muy buena actuación del arquero chileno Brian Cortés en el arco de Peñarol, que brindó seguridad, al igual que el clásico, y bueno, Cortés corrió hasta la mitad de la cancha a abrazarse con Javier Cabrera, el cangrejo, que fue el único que se quedó en el círculo central. Mientras los jugadores estaban en campo rival festejando, Cabrera se quedó en el círculo central al lado de la pelota por las dudas y el arquero fue hasta la mitad de la cancha a saludar a el cangrejo Cabrera. Pero reitero otra vez lo de Brian Cortés, la verdad, un arquero chileno que hasta ahora le tocó entrar en un partido difícil como en el Clásico y le tocó entrar en un partido de Copa Libertadores de octavos de final. Son partidos de alto voltaje y el tipo, además, una tranquilidad. El movimiento que hace en el arco te da seguridad, solvencia, que viene en el ataque, que de repente vienen desbordando por una punta y hay algún jugador desmarcado del otro lado y el tipo te da la sensación de que tiene todo controlado. Son 2 partidos nomás, pero son 2 partidos difíciles y estuvo a la altura de las circunstancias, se fue aplaudido el estadio. Malestar de Racing con el Ministerio del Interior por demoras para salir del campeón del siglo, una locura. Bueno, es verdad, tuvieron 1 hora y pico los jugadores de Racing encerrados en el estadio sin poder salir, esperar a que se fuera toda la hinchada de Peñarol, 40.000 personas que se fueran, que se dispersaran. Cuando terminó el partido parecía que habían pateado un hormiguero, ¿no? Era infernal la gente, cómo se distribuía 360 grados para los 4 costados del estadio de Peñarol para volver a sus hogares y los hinchas de Racing allí esperando, como es la norma Conmebol, pero fue demasiado, ¿no? Demasiado tiempo que estuvieron los hinchas allí esperando para salir. Otra queja fue por la cancha, ¿no? Que no estaba en muy buenas condiciones. Había uno de los laterales en ambos campos, en el defensa y el ataque, uno de los laterales estaba muy feo y las áreas, la verdad, muy, muy feas. Pero fue para los 2 equipos igual. Más títulos, fue una trompada. Peirano analizó la goleada clásica y explicó el triple cambio de Lodeiro, Pereira y Romero. Que lo criticaron por todo esto, Peirano, que jamás expuse un nombre. Peirano rompió el silencio tras el clásico y desmintió que lo de jugadores que no van más. Conflicto en la pesca, tensa asamblea del sindicato en la que se planteó levantar medida. Hoy habrá otra. Declaraciones de Ojeda sobre postura partidaria por eutanasia volvió a tensionar la interna de los colorados. Parlamento prepara primera interpelación del periodo. Oficialismo y oposición asumen que debate irá al barro. Es hoy la interpelación a Frati, ¿no? Al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca por parte del senador Sebastián da Silva por la compra del campo María Dolores por parte de Colonización. El juicio que casi no se hace y que busca determinar si el exdirector de la Guardia Republicana delinquió. La presión sobre el secreto bancario del Foro de Transparencia Fiscal de la OCDE y la respuesta de Uruguay. El 1-1 de Peñarol ante Racing, Remedi fue la figura, Méndez un valor en defensa y Terán el salvador. A Méndez le rajaron la cabeza de un zapatazo, una pelota que fue a cabecear y un jugador de Racing que trató de hacer un taquito y le metió la plancha del zapato en la frente, terminó Javier Méndez vendado. Buena parte del partido. Cocinarte 2025, un encuentro de sabores, cultura y gastronomía que reúne al país y la región en Paysandú. De extrañas a confidentes, la traumática experiencia que marcó para siempre a Jennifer Aniston y Sandra Bullock. Evangelina Anderson y Martín de Micheli separados, los 3 detalles que confirmarían la ruptura. En el segmento de ovación del país, los necesitábamos a todos, el mensaje de Rubio tras la victoria de Peñarol contra Racing por Libertadores. El fútbol se vio en cuentagotas en Peñarol Racing, solo se jugó el 38% del tiempo total y el árbitro dejó dudas. Peñarol 1, Racing 0, mirá el gol del triunfazo aurinegro para pegar primero en los octavos de la Libertadores.
y Leo Fernández, que salió sentido ante Racing, de lo permisivo del árbitro a la preocupación de Peñarol. El Observador titula hoy: Intendencia de Montevideo quiere mirar con lupa proyecto del gobierno para el transporte metropolitano y pide alternativas para túnel el 18 de julio. Ay, el agua fresca de acá mañana. Un alivio realmente. Otros titulares: diputados aprobó proyecto de ley de eutanasia, ahora pasará a senadores. Ignacio Rubio tras el 1-0 de Peñarol Racing, fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido. Ironía, ¿no? Pablo Peirano en vivo, el entrenador rompe el silencio, tengo el ojo negro pero no voy a tirar la toalla. En el Frente Amplio consideran un papelón la postergación de la interpelación a Ortuño por la cancelación de Arasatí. El Observador y Alejandro Fantino van a estrenar. Accionistas de Montecom presentaron proyecto para construir terminal multipropósito en el puerto de Montevideo. Criptomonedas y activos virtuales, el Banco Central prepara la letra chica y dio señales de la regulación que publicará este mes. La vida en un campo de refugiados palestino, una israelí que sufre por Gaza y la lucha por los hijos, 3 mujeres que piden paz en Medio Oriente. Esto sería la panacea, ¿no? Que israelíes y palestinos se vean conmovidos por el dolor y el sufrimiento de las muertes y se termine lo que es este genocidio. En general, para mí, genocidio, toda guerra es un genocidio, porque en toda guerra mueren decenas, cientos, miles de personas que no tienen nada que ver, o aunque tengan que ver, pero en definitiva esa es la forma de encontrar la solución a los conflictos: matando, destruyendo, haciendo desaparecer comunidades, haciendo desaparecer religiones, haciendo desaparecer ciudades porque quedan destruidas de los ataques armados. O sea, que me hables de 10, 50, 80, 100 muertos donde sea, es un genocidio. No por la palabra, por la definición de la palabra en sí, pero seamos empáticos, seamos humanos. O sea, bueno, 10, 20, 50, 100 muertes, 200 muertes, ya si me hablas de 2.000, 3.000 muertes, bueno, yo lo consideraría. No, 100 muertes es un disparate, porque además de los 100 muertos, seguramente 98 personas no tenían nada que ver con la guerra. El único problema es que nací en este país, donde hoy hay un conflicto. Entonces, es inadmisible lo de las guerras en el mundo. Y ver esto, de que mujeres, una mujer israelí, una mujer palestina, una mujer israelí que sufre por Gaza, eso es humanismo, ¿no? Lo que debería sentir todo el mundo, lo que deberían sentir todos los israelíes de sufrir por lo que pasa en Gaza. Seguramente muchos lo sufren, ¿no? Muchos dirán, la verdad me da mucha pena ver lo que está sucediendo en Palestina, como también a los palestinos les dará mucha pena ver lo que ocurre en Israel, porque en Israel también está habiendo muchos muertos. Entonces, dejemos no de ver banderas, nacionalidades, religiones y poderes políticos. Yo ya lo he dicho 1000 veces, ya saben lo que pienso, y pensemos desde el punto de vista humano. Es una barbaridad la cantidad de gente que está muriendo en el mundo todos los días, porque no es que digan, uy, estamos hablando de la guerra del Golfo. No, todos los días estamos hablando de hoy, de ayer, y seguramente mañana. Lamentablemente va a seguir pasando así, porque ¿quién confía en un alto al fuego, en un acuerdo de paz? Que capaz que se llega, es dudoso, pero se llega y se rompe enseguida, no se respeta, vuelve otra vez la acción bélica, vuelve otra vez las armas, la muerte, la destrucción. La verdad, inentendible, ¿no? Que en el siglo XXI los seres humanos estén enfrascados en tantas guerras matándose por cosas que realmente no es lo importante en la vida. Impuestos, pobreza infantil, salario, seguridad social y el precio de la garrafa. Reclamos del PIT-CNT en 15 frases. El conflicto terminó, empresas pesqueras desconocen al sindicato, aprontan marineros y el partido pasó al terreno político. Senadores del Frente Amplio defendieron a Cose por acto del centenario del Palacio Legislativo, expresiones irrespetuosas por representantes de uno de los partidos. Esto, volviendo al Uruguay, no cabe, ¿no? Entiéndanlo, políticos, entiéndanlo. Primero, que los jueces supremos somos nosotros, los ciudadanos, la población, los que vamos a ir, en este caso, los que fuimos a las urnas en octubre y noviembre del año pasado, y los que vamos a ir a las urnas octubre y noviembre del 2029, que los vamos a elegir o no, a quienes están o no, depende de nosotros y solamente de nosotros. Ustedes hagan lo que quieran, nosotros los vamos a evaluar. Los jueces somos nosotros, no ustedes mismos. No se evalúan y se validan o se cancelan entre ustedes. Eso lo hacen
para jugar a los bandidos, ¿no? Pero en realidad ustedes tienen que laburar, que es para lo que lo votó la gente, para laburar, ¿no? Para solucionar los problemas de la gente y no para estar en la chicana política, ¿viste? En el mensajecito en la red social o en la declaración en un canal de televisión o en una radio. Por favor, sean serios, estén a la altura de las circunstancias. No vale la descalificación, sí la argumentación de por qué estoy en contra, pero no la descalificación. Entrar en los insultos, sea quien sea, me parece que es algo que no corresponde. Hubo alguna expresión fuera de lugar hacia la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que no al lugar, no corresponde, más allá de que sea mujer, aunque tuviéramos un varón de vicepresidente, no se puede referir así a un vicepresidente de la República. Estamos hablando de una figura, ¿no? Que tenemos que de alguna manera fortalecer, blindar y respetar en todos sus términos siempre, más allá de que no estoy de acuerdo con el hombre o con la mujer que está ocupando el cargo. Lo eligió la gente a llorar al cuartito o lo eligió la gente a festejar el cuartito, pero no importa, se le debe respeto, ¿no? La gente eligió este gobierno, se le debe respeto, punto. Nos guste o no nos guste, si lo voté, bárbaro, si no lo voté, otra vez será, ¿no? Ahora no te tocó ganar, bueno, pero sí te toca respetar al gobierno electo. Entonces, bueno, estos términos en los que se refieren a la figura de la vicepresidenta son fuera de lugar. Otros 2 hinchas de Nacional fueron condenados por el tiroteo en Toledo, en el que murieron 2 tricolores. 2 hinchas de Nacional fueron condenados por el tiroteo donde murieron 2 tricolores. Claro, porque hubo un tiroteo, los hinchas de Nacional también dispararon contra hinchas de Peñarol. Hinchas de Nacional dispararon contra hinchas de Peñarol. Hinchas de Peñarol reaccionaron y mataron a 2 hinchas de Nacional. Pero en ese tiroteo hubo hinchas de Nacional, en este caso 2, que también fueron condenados por ese mismo tiroteo. Ignacio Rubio, tras el 1-0 de Peñarol a Racing, fui a darle un abrazo al árbitro, dejó jugar todo el partido. Bueno, esto es el título que aparece acá también. Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, por interpelación de Da Silva a Frati, no va a resolver nada, se saltó algún paso en la gradualidad y se fue a lo duro. Cuerpo encontrado en auto calcinado, pertenece a persona asesinada de disparo. Vehículo era de ex juez que está desaparecido. Eso fue acá, Estamos leyendo una noticia de Colombia, de Brasil o incluso hasta de Argentina. Las autoridades realizan una prueba de ADN del cuerpo para determinar si la identidad de la víctima coincide con la del ex magistrado. El cuerpo de la persona apareció en Flor de Maroñas dentro de un auto calcinado que pertenecía a un ex juez, Luis Delfino, que se encuentra desaparecido y ahora las autoridades buscan determinar si la víctima es el magistrado en cuestión. Y yo qué sé, usted no desconfiaría, por ejemplo, que aparezca un auto calcinado con un cuerpo adentro y el dueño del auto esté desaparecido. En fin, hay que esperar las pericias, ¿no? Guardemos las formas, ¿no? Hay que respetar los tiempos, pero desde $90.000 a más de $300.000, ¿cuánto cuesta comprar una propiedad en los barrios más demandados de Montevideo? A la medida de Peñarol y como manda la historia, con carácter, el aurinegro vuelve a soñar en la Copa Libertadores e hizo pasar mal a Racing en el campeón del siglo. Vamos a el diario La R, una tragedia que se repite 34 años después, la historia de Diana Turbay y Miguel Uribe, madre e hijo asesinados en Colombia. Qué barbaridad, ¿no? Esto es por la muerte de Uribe Turbay, este joven candidato colombiano que recibió un disparo hace 2 meses mientras realizaba un acto político y no se pudo recuperar de las consecuencias de esos disparos y murió. Y su mamá había sido secuestrada por Pablo Escobar y fue asesinada, ¿no? Entonces, bueno, uno de los apostolados del hijo era no vengar la muerte, pero sí reivindicar la lucha contra el narcotráfico. Y ya ves, en Colombia pateas el clavo y no es que perdés una elección, pateas el clavo y perdés la vida, no andan con vueltas. Bueno, aquí la imagen de Uribe Turbay cuando era un niño con su mamá, hoy los 2 muertos. Aprueban en el Senado la ley de frontera para alivianar al comercio. Gustavo Subía, las garantías no deben ser vistas como privilegios. Una jornada maratónica, diputados aprobaba esta madrugada el proyecto de eutanasia. PIT-CNT pide a Orsi conocer cuanto antes el presupuesto e insiste con grabar a los ricos. Y dale, Juana, que es tarde. Y dale, compañía. Espacio 99.000 del Frente Amplio condena acciones de Israel en Gaza y llama a la movilización. Qué barbaridad, mirá lo que es. Decime si esa imagen no es una imagen de la Primera y Segunda Guerra Mundial,
con países de Europa destruidos, hechos ruinas. Estamos hablando de mitad del siglo XX. Estamos en el primer... Algo tendremos que haber evolucionado, exactamente. Estamos en primer cuarto del siglo XXI y las cosas son iguales o peores, porque ahora la destrucción es más masiva, es más potente, es más sangrienta, es más premeditada, es más calculada. O sea, hoy eso de uy, le erré, uy, por error, no existe con todos los mecanismos tecnológicos que utilizan estos locos de la guerra. No deberían pasar y sin embargo siguen pasando. Pero uno ve esas imágenes, la pérdida patrimonial que ha tenido la humanidad a lo largo de estos últimos 50 años en los conflictos armados es increíble, ¿no? Porque bueno, Europa fue destruida y fue reconstruida de alguna manera, todos esos países que quedaron en escombros después de las guerras mundiales. Pero ahora estamos hablando de lugares con unas riquezas arquitectónicas e históricas irrecuperables, como pasó en Siria también, porque ahora estamos hablando de Israel y Palestina, estamos hablando de Rusia-Ucrania, son los dos conflictos de los que más habla el mundo occidental, pero en realidad hay una cantidad de guerras de las que no hablamos, no contamos los muertos, no nos enojamos ni no hacemos nada absolutamente porque no son guerras que tengan prensa, difusión, pero evidentemente estamos hablando de conflictos de ahora, de ayer y de siempre que han millones de vidas humanas perdidas y patrimonio de la humanidad destruido e irrecuperable, porque podrán, bueno, vamos a hacer una réplica de, pero los originales los hicieron pomada, ¿no? Inclusive parte de las estrategias de guerra es destruir patrimonios históricos de los países. ¿A vos te parece que eso es evolución? Yo le sacaría la E por una IN, ¿no? Porque es involución, realmente es utilizar los dineros producto de las recaudaciones de los países, de los préstamos, no sé, de toda esa millonada, toneladas de millones de dólares que andan en la vuelta en el mundo para la destrucción, ¿no? O sea, utilizar el avance, la tecnología, la preparación de los seres humanos, porque la formación que hay en el 2025 desde el punto de vista académico no es la misma que había en 1938 en el mundo, ¿no? Ha evolucionado en ese sentido la formación de las personas y todo ese desarrollo, ese conocimiento, ese pienso que se ha alcanzado es puesto al servicio de esto, de esta destrucción, de esta devastación. La verdad que es increíble. Más titulares de la R. Maldonado analiza crear normativa para regular emprendimientos con juegos mecánicos. La Embajada de la República del Ecuador en Uruguay celebró los 216 años del primer grito de independencia. Casi 60 cooperativas podrán participar del primer sorteo anual de cupos del Ministerio de Vivienda. Rusia inicia ensayos clínicos en humanos de vacuna contra el cáncer. Un museo excéntrico. Una vacuna contra el cáncer, si es efectiva, la van a cobrar 7 millones de dólares, porque ¿cómo hace la industria farmacéutica y toda la industria médica para decir, uy, no vamos a vender más remedio contra el cáncer? Es un negocio esto, ¿no? Está claro. O sea, con todo lo que hay me vas a decir que no encuentran la cura contra el cáncer. Una opinión personal, ¿no? Pero yo estoy convencido de que no se encuentra la cura porque es un negocio. Y hay toneladas de millones de dólares en juego detrás de lo que es una enfermedad, de lo que es un medicamento, de lo que es una vacuna. Entonces, evidentemente, no me sirve que haya personas sanas, me sirve que haya personas enfermas, porque así vendo medicamentos, tratamientos. La perversión humana no tiene parangón. Un museo excéntrico es otro titular del diario La R. Vamos a Montevideo Portal. Se aprobó el proyecto de ley de eutanasia en diputados. Quienes lo votaron y quienes no. La bancada de representantes del Frente Amplio levantó la mano de forma conjunta. Blancos y colorados se expresaron de manera dividida. Pablo Peirano habló por primera vez tras perder con Peñarol. Estamos con mucha vergüenza. El entrenador de Nacional explicó el planteamiento y los cambios que realizó en el Clásico e hizo una aclaración por algo que no le gustó. Rubio tras el 1-0 de Peñarol ante Racing. Este es el fútbol que nos gustó toda la vida. A Leo Fernández lo partieron a patadas, lo fueron a buscar, lamentó el presidente Carbonero, y agradeció a los gurises de la tribuna. Peñarol, el esguince de Leonardo Fernández en una breve charla con Duván Vergara. Enigma, auto hallado con restos humanos, pertenece a abogado y ex juez desaparecido. Una vergüenza, impresentable y maltrato, hinchas de Racing muestran operativo en Campeón del Siglo.
Solari tras perder con Peñarol, jugué regional amateur y no recuerdo un partido así. Bueno, anda Solari a jugar el regional amateur. Si hubieran ganado, seguramente no decían lo mismo. Nos hacemos respetar acá, dijo Javier Méndez, que renovó contrato tras el 1-0 ante Racing. Indigente desalojado, ocupa VIP y desaparecido, el triste presente del joven Einstein. Todo lo que está mal, músico fallece tras comer un choripán con brócoli. No hagan esto en casa, chicos y chicas, no coman chorizo con brócoli. Vamos a presentar a nuestros compañeros del móvil. Le damos la bienvenida a Lucía Tomé y a Santiago Muliá, que están en vivo, como todas las mañanas, para todos ustedes. Lucía, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Buen día, Marcelo, buen día para todos los televidentes en esta mañana fría, la verdad que bastante fría, pero siempre puede ser peor, ¿no? Nosotros nos asomamos a el municipio de Maldonado. En realidad estamos en este momento puntualmente al lado de lo que es un espacio para las mascotas, para venir a disfrutar del parque. Estamos hablando de un parque de mascotas que el municipio instauró para que cada uno venga, ¿no? Y tenga donde tener a sus perritos en un lugar cuidado, sin que se escapen, sin que esté el peligro de que se vayan a la ruta y, por supuesto, sin que se genere algún tipo de molestia, ¿no? Hacia aquellos que de repente pueden llegar a tener miedo a los perros y demás. La verdad que es un lugarcito que está ya hace unos meses, pero nunca se los mostramos y, como siempre decimos, nos gusta venir y mostrarles un poco los rincones que hay por aquí y darles información de utilidad, ¿no? En este caso, este parque de mascotas es un parque que, por supuesto, tiene sus normas, tiene sus reglas. Por ejemplo, lo que es el ingreso para perros que no son, por supuesto, de carácter, digamos, peligroso, ¿no? Estamos hablando de perros que sean sociables, que no puedan igual generar daño, porque dentro de estos espacios cerrados van a estar otras personas y otros perros compartiendo. Entre otras reglas, ¿no? También la importancia de tener el perro que tiene que estar ingresando con la tutela responsable del dueño o el adulto o la persona que esté a cargo, ¿no? Además también se habla de la importancia de evitar dejar todo lo que son las heces de los animales allí nomás tirado, porque por lógica tiene que haber una pulcredar en este espacio. La verdad, háganse cargo. Les voy a decir que el otro día trabajando me encontré con una sorpresa en mi bota, porque algún no responsable dueño de su mascota dejó una S tirada en el piso, digamos, y la verdad es que no cuesta nada, es lo mínimo que hay que hacer cuando uno tiene una mascota. Porque bueno, no queremos realmente andar pisando caca, hablando mal y pronto por ahí, ¿no? De hecho, aquí tienen un espacio específico para poder tirar la bolsita con lo que es la materia fecal de los perritos. Algo interesante y lindo es que además está seccionado por zonas, ¿no? Para los perros más grandes, más de 15 kilos, y después otra zona para los perros de hasta 15 kilos, lo cual me parece más que pertinente, porque, bueno, entre pequeños y grandes a veces da un poco de impresión, ¿no? Juntar, digamos, a perritos de diferencia tan grande en lo que son sus tamaños. Pero bueno, lo que queríamos era eso, ¿no? Mostrarles este lugar, explicarles que son bienvenidos siempre, porque es abierto a todo público, siempre y cuando se respeten las reglas, que como verán acá hay un listado súper claro de unas 13 reglas que se deben contemplar a la hora de venir con sus mascotas. Les comentamos que próximamente tendremos un intercambio para abordar asuntos sobre el Día del Niño, que se nos viene esta fecha este fin de semana, pero los dejaremos con la entrega, ya que vendremos a continuación con esa información. Volvemos a piso, Marcelo. Bien, muchas gracias, Lucía, gracias a Santiago en esta mañana gris, muy gris, cielo absolutamente cubierto y bueno, una jornada que hoy va a tener alguna precipitación. Volvemos con el móvil más adelante. Ahora vamos a repasar la cotización de las monedas. Según el Banco República, dólar billete a la compra 38,80 y a la venta 41,20. El dólar Ibrow 39,30 y 40,70. El euro 44,18, 49,45. Argentino 0,02020. Real 6,6830. Unidad indexada 6,363.
Hacemos la pausa, después de ella vamos a recibir a 3 egresados destacados de la Facultad de Derecho del CLAE. Más adelante estaremos hablando de una charla informativa en el CURE de la Asociación de Graduados de Universidades Británicas en Uruguay. Bueno, estarán integrantes de esta asociación hablando con nosotros. Luego estaremos con el secretario general de la Intendencia de Maldonado, el doctor Álvaro Villegas, y por último, la directora de Derechos Humanos del CODICEN estará hablando con nosotros sobre la reinstalación de la Comisión Sexual Integral. La pausa y volvemos.